Bueno, esta es la segunda parte de la... En realidad es la tercera clase de Support Vector Machines, pero es la segunda slide. Digamos que en la primera slide nos tomamos dos clases. Vamos a ver entonces... Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Vamos a ver entonces cómo extender el concepto de máquinas de soporte vectorial al caso no lineal. ¿Ya? Para eso consideremos este ejemplo que sale acá. Este es un problema de clasificación, ¿ya? Donde tenemos una clase roja, ¿cierto? Que es esa que está ahí, esa más esa, y tenemos una clase azul que es la que está acá, ¿cierto? Esa y esa. Entonces, queremos encontrar un clasificador que sirva para separar estas clases. Por supuesto, los clasificadores lineales que hemos considerado hasta ahora no sirven para clasificar esto, ¿cierto? Porque tirando una línea en cualquier parte, ¿cierto? Una línea en cualquier parte, ¿sí? Siempre vamos a tener, empecemos líneas centradas acá, por ejemplo. Entonces, si tenemos ahí, tenemos la mitad de los puntos rojos a un lado y la mitad al otro lado, y lo mismo pasa con los azules, ¿cierto? Si tiramos ahí, pasa exactamente lo mismo, si tiramos en diagonal, pasa lo mismo. Entonces, claramente esto no se puede resolver con un clasificador lineal. Pero podemos considerar lo siguiente. Podemos, recuerden que bien temprano en el curso siempre consideramos una característica, ¿cierto? En este caso podemos considerar la siguiente característica. Sí, está bien. ¿Ah? Sí. Entonces, en este caso podemos considerar la siguiente característica, que es esta que está aquí. Es extender la dimensión del problema en 1, ¿cierto? Mantenemos la primera dimensión, que es x1, está ahí. Mantenemos la segunda dimensión, que es x2. Y agregamos una tercera dimensión, que va a estar construida con x1 por x2. ¿Ya? Entonces, el nuevo feature, phi ahora, phi, que le podemos llamar x1, x2 y x3, o x, y, z, ¿cierto? Donde z se define de esta forma, vive en un espacio tridimensional, en donde, si se dan cuenta, eh, el conjunto rojo, ¿cierto? Que está aquí y acá, cumple con que bueno, estoy asumiendo que este es el 0, ¿cierto? Cumple con los elementos que están en esos lugares, tienen una coordenada positiva y una coordenada negativa. ¿Ya? Entonces su producto es negativo, igual acá. Una coordenada positiva por una coordenada negativa. Los que están en los cuadrantes azules, por el contrario, tienen ambas coordenadas positivas o ambas coordenadas negativas. Entonces su producto siempre es positivo. Entonces cuando yo construyo este feature, de hecho podría olvidarme de esto que está acá, ¿cierto? Podría olvidarme los primeros dos, pero lo hago para poder formar el dibujo. Entonces este diagrama falta un poco, como pueden ver acá, falta un poco afinarlo, pero básicamente lo que está pasando es que si yo dibujo el plano x3 igual 0, todos los puntos azules van a quedar por encima del plano, ¿cierto? Los azules están ahí. Y los rojos van a quedar por debajo del plano, están ahí. Están así. ¿Ya? Entonces, este problema, que no solo era no lineal, sino que era súper difícil de separar, mediante esta transformación ahora se convierte en lineal. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es cómo usar el concepto de kernel, que ya lo vamos a introducir, y lo que vimos de máquina de soporte vectorial para poder encontrar este mapa, ¿cierto? Porque en este caso, por supuesto, uno conoce cuáles son las propiedades de este problema, ¿cierto? Que lo que yo les dije aquí son ambos positivos, ambos negativos, un positivo negativo, un positivo negativo. Entonces, así, conociendo eso, uno puede construir el mapa. Pero en general uno tiene datos y no conoce bien a priori la relación estructural que siguen. Entonces no puede construir el phi como lo acabamos de hacer acá. No sé si alguien ha escuchado alguna notificación. A ver. Ahí sí se ve diferente, sería como parábolas. Patricio pregunta si esto es como parábolas.
es parecido, pero lo que, lo que quiero considerar acá es que es como un punto silla. O sea, si yo lo miro de este lado, veo la parábola azul, y si lo miro, o sea, eso se lo miro como desde acá, estoy aquí mirando para allá. Y si, pero si estoy a este otro lado, y miro así, entonces el azul lo veo como un punto nomás, y la parábola que veo es esa para abajo. ¿Se entiende ahí, Patricio? Vale. Mira, se pudo haber hecho un ejercicio mucho más simple, que es decir, voy a transformar el x1 en un y igual x1 por x2. X1 por x2. Y voy a ponerlos en una línea, no en 3 dimensiones. Entonces, voy a tomar todos los azules, y todos los azules tienen x1 por x2 negativo. Todos los azules me van a quedar acá. Algunos más negativos que otros porque tienen distinta magnitud, ¿cierto? Entonces me van a quedar acá, 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 acá. Los de acá también, ¿cierto? Después los rojos voy a hacer lo mismo, y los rojos tienen ambas coordenadas negativas o ambas coordenadas positivas, entonces me van a quedar todos en el lado positivo. Todo en el lado positivo. ¿Cierto? Recuerden que este es el 0. ¿Ya? Entonces, ya con solo esto puedo clasificar. ¿No? Hago esta transformación, este es mi phi, y llega a un espacio en donde la clasificación es súper simple. Es, si estoy para allá soy rojo, si estoy para acá soy azul. ¿Ya? El hecho de mantener las otras es para mostrar que en realidad lo que estamos haciendo es extender la información, tomar la información, o sea, uno no puede extender la información, pero tomar la información que hay acá y expresarla en distintas formas hasta que en alguna de ellas sea lineal. Entonces, por eso no estoy votando los x1 y los x2. Eventualmente, si yo no conociera bien la relación o no estoy seguro, puedo decir x1, x2, x1, x2, x1 cuadrado, x2, exponencial de x1 por x2, seno de x1 por logaritmo de x2, no sé, y voy a poner todos los términos que yo quiera, esperando que en alguno sea lineal. ¿Ya? Estoy adelantando un poco a la siguiente. Profe, ¿Sí? ¿Sí? por ejemplo, ahí, ¿cuántos términos como a lo más podría poner como para los que sea necesario para que lo logre hacer separable? ¿Aquí? Sí, así como las coordenadas, así como Ah, cuántos ya, términos podría. perfecto. Ujú. ¿Quién pregunta eso? Yo, Patricio. Ya, Patricio. Excelente pregunta. La pregunta corta, la respuesta corta es infinito. ¿Ya? Y lo vamos a ver como en 5 slides más. Ya. Y otra ¿Ya? pregunta, profe. ¿Sí? Por ejemplo, si fueran como un caso de, que fueran como, no casos como tan separables como el ejemplo que está ahí, sino como puntos dispersos, así como rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Seguiría como funcionando en ese caso y ahí como que pondría como otra como condición, así como lo tendría que plantear diferente. Si tuviéramos algo como te refieres como algo de esta forma, algo así, Algo como más disperso, no como y después los tan. rojos están así y se traslapan, Sí, eso. ya. Bueno, en este caso hay una solución que es algo así, que es tomar, chuta, no, la partí mal al tiro, que es algo así. Esa solución, eso resuelve el problema, ¿ya? Y el método que vamos a ver ahora sí encuentra esto, ¿ya? Pero uno, por supuesto, tiene que ser coherente y ponerle una penalización a respuestas de este tipo, ¿ya? Y elegir algo que es así y se equivoca en una región. ¿Me entiendes? Sí, como que prefiero tener un par de finita cantidad no bien clasificada que hacer algo pero que tenga mucha complejidad. Exactamente. A Kevin no se te escucha. ¿Eso está bien ahí, Patricio? Sí, gracias. Vale. No, Kevin, no se te escucha.
Al menos yo no te escucho, no sé. ¿Kevin la quiere escribir o...? Ya, escríbela. Voy a avanzar un poquito porque la escribí tranquilo, ¿no? Ya, entonces, esto es simplemente lo que ya les dije un poco antes porque me adelanté, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el buen fin? ¿Cierto? ¿Cuál es el buen fin? En caso general, no se sabe cuál es el buen fin, ¿cierto? Pero a pesar de esto, notemos que la formulación de Support Vector Machine solo requiere poder calcular los productos internos entre las características de entrada. Entonces, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosa. Eh, Estamos en la clase 13, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, en la clase pasada vimos que la solución del Support Vector Machine, aquí está. Este es el margen suave, pero el otro es igual, con eso igual a infinito, ¿cierto? La respuesta de la máquina de soporte vectorial, los datos solamente aparecen en producto punto, ¿cierto? Entonces, cuando cambiemos el x por un phi, si bien no sabemos bien cuáles son los buenos phi, ¿cierto? Todavía, por un problema en general, no sabemos cómo calcular el phi. Recordemos que solo se requieren en productos internos, ¿cierto? Entonces, el phi que yo elija, tengo que tener la precaución que yo pueda calcular esto, ¿ya? Eso es importante. Termino esta slide y veo la pregunta de Kevin. Ya, entonces, o por otro lado, yo dije tengo que preocuparme que pueda calcular los productos puntos. Por otro lado, solo necesito calcular los productos puntos, ¿ya? Entonces, eh, esto no sé si tienen una intuición detrás de esto, pero phi, la dimensión de x habíamos dicho siempre que era Rm, ¿cierto? Y la dimensión de phi que era Rd. ¿Ya? No sé si estaba al revés, pero pensemos eso. Entonces, pero esto está en R, porque es un producto interno. Entonces, independiente del phi, que sea tan grande como yo quiera, la forma en que va a interactuar con el problema es solamente a través de un escalar, ¿ya? Ahora, por supuesto tengo que calcular el producto punto que tiene dimensión d, pero eso ya vamos a ver cómo se hace. Entonces, como estamos solamente, perdón, como vamos a usar solamente phi en productos puntos, si bien no se puede encontrar el phi exclusivo de cada problema, se puede utilizar uno que sea muy general, ¿ya? Entonces ahí está la pregunta de Patricio. Mi phi, ¿cuántas coordenadas puede tener? ¿Cierto? Tengo el x, tengo el x cuadrado, tengo el x cubo, tengo el x4, tengo el seno de x, ¿cierto? Tengo el log x, tengo rectángulo de x, lo que sea, ¿ya? Entonces, uno podría decir, mira, este problema no sé en qué feature es separable, así que voy a considerar n, de caleta de ello, ¿no? Entonces, eso me da un phi que es muy general, ¿cierto? Esperando que alguno de los términos agregados sea el que efectivamente separa las clases, como aquí. Aquí no sé cuál es el phi, entonces puedo un phi que me mapee en un espacio n dimensional, con n bien grande, ¿ya? Entonces, mirando desde algunas de las caras de este espacio, yo tengo que ver los datos que se separan linealmente, desde alguna, ¿ya? Entonces, de esta forma se puede considerar un mapeo de alta dimensión, ¿ya? Que incorpore varias combinaciones entre componentes, ¿ya? Entonces, por supuesto, X en general es un vector, entonces aquí pueden ir apareciendo las coordenadas del vector X1, X2, X1 por X2, no sé, ¿ya? Entonces, ahora voy a ir a las preguntas del chat. Kevin pregunta, creo que murió mi micrófono. Siento que al hacer la transformación como que forzamos a que los puntos sean linealmente separables. ¿Qué me asegura que esa transformación mantenga eso a medida que se agreguen nuevos puntos? Nada, pues Kevin, no asegura eso. Solamente estás, a ver, si tienes algo de este tipo, como lo que dibujé antes,
uno siempre asume que los puntos que yo tengo son representativos de la distribución subyacente, ¿ya? Y eso significa que si obtengo un nuevo punto, ¿no? El punto estrella, y si ese punto es rojo, va a caer entre los rojos, y si el punto es azul, va a caer entre los azules. ¿Ya? Va a caer entre los azules. Entonces, bajo ese supuesto, el método funciona, ¿cierto? Pero no, o sea, el hecho de que estemos usando este phi o el x no afecta a ese supuesto es general para ambos enfoques, ¿no? Entonces, por supuesto, si uno se pone demasiado exquisito, ¿cierto? Y quiere encontrar un separador que tiene esta forma, es poco plausible que efectivamente la distribución haya tenido ese margen. Y es mucho más probable que las distribuciones sean así por un lado y así por el otro, y efectivamente haya un traslado, ¿no? Entonces, como la cantidad de datos que tenemos es finita, tenemos que hacer supuestos estructurales para poder resolver el problema, ¿no? Porque no podemos rescatar todo desde los datos. Entonces, eh, si quieren saber más de eso, les recomiendo un paper que se llama chuta, se me olvidó el nombre. Puede ser Statistical Learning Theory, ¿ya? Que es de Vladimir Babnik. ¿Ya? Vladimir Babnik fue el que propuso el concepto de Support Vector Machines como en los, no sé si 50 o 60, y el método quedó dormido, no se usó mucho. Se llamaba, ni siquiera tenía ese nombre, se llamaba el modelo del retrato o algo así. Y sí, estaba bien, el método, sí, entretenido, pero no funcionaba solamente para casos lineales, ¿ya? Y fue en los 90 en donde el método se pudo reinterpretar con estos kernels, y ahí realmente fue el impacto del método. Voy a ver bien cómo se llama el paper. Bueno, y su teoría está descrita en un libro que se llama The Nature of Statistical Learning Theory, pero el libro no es el que le recomiendo, el que le recomiendo es un artículo. Es un artículo que se llama... Aquí está. Se llama An Overview of Statistical Learning Theory, y es de el año 1999. ¿Ya? Es un review como 50 años después, pero lo escribió él, por eso es bueno leerlo desde ese artículo. Entonces, este artículo, con lo que es un artículo fundacional en el área, y versa sobre por qué es posible aprender usando datos, ¿no? Entonces, tiene un montón de supuestos en donde son cosas como las que estoy diciendo, ¿cierto? Que los datos que son de la misma distribución de los que tengo, que hay una complejidad del plano de separación, que de hecho se llama la dimensión BC, que no es la dimensión ni de los datos ni del feature, es la dimensión de la complejidad de este objeto, ¿ya? La dimensión BC es por él es por Babnik. Entonces, hay clasificadores que pueden alcanzar una dimensión BC más alta o dimensión BC más baja, y eso tiene que ver con la regularización de cuán suave yo creo que sea esta curva. Es un paper bien interesante y es un autor complicado de leer, pero este artículo está bueno. Ya. Patricio hace otra pregunta. ¿El kernel acá tiene alguna relación con la definición de la lineal? Kernel es probablemente la palabra más usada en las cosas que uno ve en las matemáticas del aprendizaje de máquina. No tiene que ver. ¿Ya? No tiene que ver. No es ese kernel. ¿Ya? Y es otro, y además hay otro más que tampoco tienen mucho que ver. Ya, entonces, sigamos avanzando.
perdido acá. Ahí, ya. Entonces, ojo que me están preguntando por el kernel y yo todavía no hablo del kernel. Phi no es el kernel, ojo. Phi no es kernel. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora sí vamos a ver qué es un kernel. Primero, vamos a un paréntesis en la clase y vamos a ver una definición. ¿Ya? Esto no tiene necesariamente que ver, o sea, perdón, tiene que ver con, con nuestra clase, pero es más general. Entonces, para los que preguntaron qué es el kernel, este es el kernel. Entonces, una función de kernel, que es para diferenciarlo de otros kernels en la literatura, es un Mercer kernel, ¿no? O kernel de Mercer, ¿no? Porque él definió esta función. Es una función continua que va desde nuestro espacio de datos cruz, nuestro espacio de datos, a R, ¿cierto? Que tiene dos propiedades. Primero es simétrica, ¿no? O sea, el kernel de x1, x2 es igual al kernel de x2, x1, y es definida positiva. Es decir, esta integral siempre es positiva para cualquier función bien portada, ¿no? Continua en este caso. Entonces, ¿por qué esto es ser definido positivo? Porque si se dan cuenta, K, siendo una función de x cruz x en R, es como una matriz, ¿ya? Es como una matriz, ¿cierto? Porque si el espacio de x fuera discreto, si x fuese 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Esto sería, el kernel sería algo así. Y este sería el kernel 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 y así. ¿Ya? Entonces, en este caso finito, esta integral sería una suma. ¿Ya? El kernel sería lo que está ahí arriba. Y el g de x1 y g de x2, bueno, el g es una función que parte en x y también termina en r. ¿Ya? Entonces, g de x1, g de x2, g de x3, g de x4 no es más que 4 números. Y 1, y 2, y 3, y 4. Y esto también. Entonces esto se convierte en y traspuesto ky. Y estoy viendo que sea mayor que 0, sea positivo. ¿Ya? Definido positivo. Entonces, si x fuese discreto, K simplemente sería una matriz simétrica y definida positiva. Entonces el kernel es la generalización de ese concepto para objetos que no son discretos, sino que son matrices a valores en un continuo. Eso es todo. Eso es todo, así de simple. ¿Alguien queda con la duda de qué es el kernel o que puedo repetirlo de nuevo? ¿O alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien sí entendió que un kernel no es nada más que una matriz con índice continuo? ¿No? Se entiende, bien. ¿Ya? Es una función de conjunto de partida a dos dimensiones, que llega a una dimensión, ¿cierto? Alguien dijo que no. No, yo no he escuchado. Resumido. Kevin dice, puede ser discreto o ser infinito. Kevin te refiere, el conjunto de partida puede ser discreto, puede ser numerable, puede ser R, X puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Complejo. X incluso puede ser, no sé, MNIST, perdón, X. Puede ser MNIST, que es un conjunto de fotos. ¿Ya? La gracia del kernel, después vamos a ver, es que uno lo puede definir sobre cualquier cosa. Porque si se dan cuenta, no hay ningún requerimiento sobre el X, ninguno. Eso, yo no entendí muy bien. Si podría explicar resumido o no. Ah, ya, Andrés. Ya. El objeto fundamental de esta clase es entender qué es un kernel, ¿ya? Y entender por qué, con las propiedades que tiene, lo podemos usar para extender el método de Support Vector Machines al caso no lineal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un kernel, ¿ya? Un kernel, voy a poner caso 1. X, recuerda que X es el conjunto donde viven los datos. X es discreto. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. En este caso, K es simplemente una matriz, es una matriz de 4×4, que es simétrica y definida positiva.
y que cada componente lo puedo escribir así. Mi duda radica en que definida positiva la unidad de matrices de dimensión menor a infinito. Claro, por eso estamos definiendo ahora la extensión a matrices con índice infinito. Entonces, si X fuese discreto, K sería simplemente una matriz, ¿cierto? Que tiene dimensiones igual a la cardinalidad del conjunto, ¿no? Y además exijo que sea simétrica y definida positiva. Entonces, esto lo iba a hacer después, que es dar una intuición por qué se necesitan estos requerimientos, ¿ya? Pero seguramente es muy complicado avanzar con el objeto abstracto. Entonces, ¿le doy un poco de intuición al caso discreto, mejor, para ver si se entiende más? Ya. Ya, ok. Entonces, esto es un spoiler, ¿ya? ¿Yo qué quiero hacer con el K? Quiero que el K funcione como una medida de similitud. Similitud. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque cuando implemente mi algoritmo de máquina de soporte vectorial, recuerden que tengo aquí, tengo estos productos puntos. Entonces, el producto punto, esta parte es clave para entender, yo creo que la clase anterior, esta es la siguiente. Este producto punto es una medida de similitud entre X e Y. El algoritmo depende de cuán similares son X e Y. ¿Ya? Y esto no sé si vimos la solución también en la clase pasada. Claro, se dan cuenta que la solución de la máquina de soporte vectorial es una colección de las salidas históricas en mi base de datos por este elemento, ¿cierto? Entonces, básicamente, si mi nuevo input se parece al input iésimo de mi dataset de entrenamiento, entonces la salida se tiene que parecer a la salida del input iésimo que tengo en mi conjunto de entrenamiento. Por el contrario, si no se parecen, bueno, ahí está. Si no se parecen, entonces ese término, para un XJ, por ejemplo, que no se parezca a mi X estrella, entonces ese término en particular, el término J-ésimo, debería desaparecer. Y el YJ-ésimo, perdón, el Y estrella no debería tener ninguna coincidencia con el YJ. Eso es lo primero. ¿Ya? Entonces se entiende que en el método de máquina de soporte vectorial tengo una medida de similitud que es el producto punto. ¿Cierto? Que alguno me diga que sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿por qué quiero definir un kernel? Porque quiero generalizar este concepto de similitud. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el caso donde tengo, este es un conjunto y este es otro conjunto, la similitud aquí no es la distancia euclidiana. Porque estos puntos rojos son más parecidos a los que están en su conjunto y los puntos azules son más parecidos a los que están en su conjunto. No con la métrica natural de R2. Entonces yo quiero definir un nuevo concepto de distancia o de similitud que me diga, ¿sabes que los puntos que están a través de esta curva son parecidos y los que están a través de esta otra curva también son parecidos entre sí? Y esa distancia la voy a después aprender de los datos, pero por ahora, como la componente más básica de la construcción de esa distancia va a ser un kernel, que quiero que sea una medida de similitud. Entonces, por eso exijo que sea simétrico, porque si yo estoy comparando x1 con x2, quiero que lo que sea que me da esta función me dé lo mismo cuando la evalúo al revés, ¿cierto? Si tengo una manzana y una pera, y después tengo la pera y la manzana, y quiero ver cuán distintas o similares son, quiero que esa medida no dependa del orden en que entrego los argumentos, ¿cierto? ¿Profe? Patricio, estoy justo respondiendo esa pregunta ahora. Sí. Sí, no, otra duda adicional. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se traslapan datos? O sea, como que tengo un dato coincidente en esa, por ejemplo, esas dos curvas que puso. Si tengo, o si se intersectan. ¿Qué ocurre con Ujú. ese? ¿Es como una pera parecía manzana, una manzana parecía pera? ¿O cómo lo tomaría el kernel? Ya, bien. Voy ahora te voy a responder con esta parte.
que es justo lo que voy a hacer ahora también, ¿ya? Entonces, primero, antes de saltar a esa pregunta, está claro por qué tiene que ser simétrico, ¿cierto? Porque yo quiero al kernel como una medida de similitud, ¿ya? Entonces, está claro que una medida de similitud tiene que ser simétrica. Ya, veo que Santiago así sí está bien. Ahora, además tiene que ser definida positiva. Aquí la intuición es mucho más difícil de construir, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué una medida de similitud tiene que ser definida positiva? ¿Alguien me puede responder eso? En primer lugar, que es definida positiva, quiere decir que... A ver, este es mi K, ¿no? Este es mi K y este es mi espacio X. Pues, puede ser este el discreto, ¿cierto? O puede ser R. Puede ser cualquier conjunto, ¿no? Perdón, Kevin, no es distancia, es noción de similitud, ¿no? Y si puede ser negativo, lo que estoy diciendo es que la matriz no tiene que ser definida positiva. Una matriz definida positiva puede tener entradas que son negativas, ¿no? A ver, hay harta actividad en el chat. ¿Toda matriz definida positiva es invertible? Sí, es invertible. Al menos que para el caso numerable, una matriz definida positiva define un nuevo producto interno. Ya, ok. Lo estamos viendo por otro lado, pero bien. Hay una propiedad de las matrices definidas positivas, que es que su diagonal es más fuerte que el resto, ¿ya? No sé si han visto eso. Por ejemplo, esta matriz 1, 1, 0, 0 es definida positiva, por supuesto, es la identidad, ¿ya? Esta matriz 10, 10, 10, lo voy a dejar acá mejor. 7, 7, 7, 5, 5, 1, 5, 5, 1. Ya. No estoy 100% seguro, pero así al ojo yo diría que esta matriz es definida positiva. Porque voy decayendo de la diagonal hacia afuera, ¿ya? Entonces, eso significa que no puede, en una matriz definida positiva, no hay ningún elemento, no hay ninguna diagonal fuera de la diagonal que pueda ser mayor que la diagonal, ¿ya? Y si estoy hablando de similitud, por supuesto que eso tiene sentido, porque yo, si tengo x1, x2, este elemento, perdón, si tengo x1, x1, este elemento tiene que ser mayor o igual que x1, x2 para todo x2 en x, ¿ya? O sea, no puede haber un elemento que sea más similar a mí que yo, ¿ya? Denme un segundo, por favor. Ya. Entonces, básicamente estos dos elementos me están diciendo que X es una medida de similitud y que si yo calculo X de K1, perdón, K es una medida de similitud y si yo calculo K de X1, X2, entonces eso me sirve de intuición de cuán parecido bajo alguna métrica es X1 de X2, ¿ya? Entonces, eso en particular tiene que ser simétrico y además tiene que ser definido positivo porque una medida de similitud no me puede decir que dos elementos que no son el mismo sean más parecidos que un elemento consigo mismo. Puede ser igual, sí, puede ser igual, ¿ya? Pero no puede ser menor. Ya. Yo creo que darse muchas vueltas en esto no vale la pena, prefiero avanzar para que entendamos cómo se usa. Ya. No, hay una, me contradigo, hay un comentario más que puede ayudar a la intuición. Hay otro elemento que ustedes han visto, y que hemos visto de hecho en este curso también, que también es simétrico y también es definido positivo. Hay otra función que yo no había definido, pero hay otra función que hemos visto en el curso y que ustedes han visto en otros cursos también, que sí es un Mercer kernel, ¿ya? En general la vemos como discreta, pero con este discreto, ¿cierto? Pero continua, pero también puede ser continua, ¿ya?
No sé a qué le suena esta. Si yo no le hubiese dicho Mercer kernel, si no le hubiese dicho esto, y le hubiese dicho, ¿qué objeto conocen que sea simétrico? ¿Qué objeto conocen que sea una función de y que sea simétrico y que sea definido positivo? ¿Qué me habrían dicho? Patricio no sabe cuál es. A ver. Yo voy a hacer un recordatorio. Le voy a hacer un recordatorio. Aquí, ¿hay un elemento que sea simétrico y definido positivo, no? ¿Ya? ¿Cuál? La matriz de covarianza, ¿no? Claro. Ahí también está ahí. ¿Ya? Las matrices de covarianza son simétricas y definidas positivas, ¿ya? Porque la matriz de covarianza es una medida de cuán similares son dos variables aleatorias. Entonces, no en máquinas de soporte vectorial, pero sí en otro método, todo lo que estamos viendo de kernels, vamos a aplicarlo a matrices de covarianza. Entonces, todos los kernels que vamos a ver ahora podrían ser matrices de covarianza, ¿no? Dos variables, si x1 y x2 fuesen dos variables aleatorias gaussianas, ¿no? Entonces, por supuesto que la medida más natural de similitud que uno consideraría es la covarianza, ¿no? Dos variables aleatorias tienen alta covarianza, entonces se parecen, por supuesto, covarían juntas, pero se llama covarianza. Y si su kernel es cero, o sea, su covarianza es nula, las variables aleatorias son independientes, porque estoy considerando solo gaussianas, ¿no? De hecho, si yo tengo un vector de variables aleatorias gaussianas, todo gaussiano, conjuntamente gaussiano, y calculo todos los k y j, kxy, xj, ¿cierto? Y los grafico aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por supuesto, esta matriz va a ser definida positiva, ¿cierto? Porque tiene que ser dominante la diagonal. Porque una variable aleatoria gaussiana no puede covariar más con otra variable que consigo mismo. Es como que uno tenga una función en el tiempo, ¿cierto? Y digo, mira, esta es mi variable aleatoria x1 y esta es mi variable aleatoria x2. Yo puedo determinar cómo covarían juntas, ¿cierto? Cuando esto se mueve, esta también se mueve. Y ese es el k, xy, xj. Pero ese k no puede ser mayor que el k, xy, xy. Porque como es la covarianza, es una medida de cuánto determina la variable j a la variable y. Y la variable j no puede determinar más a la variable y que la propia variable y. ¿No? Entonces, kernels, Mercer kernels, covarianzas, similitud, son todos sinónimos en esta clase, ¿no? No el kernel de un set, no el kernel de una función, eso es distinto. Ya, ahora sí seguimos avanzando. Espero que esa intuición le haya ayudado. Ya, ahora, por supuesto, el kernel tenemos que saber algo más de él, ¿cierto? Aquí un recordatorio. Voy a referirme a sigma como las matrices y k como los kernels a valores continuos, ¿ya? Para no confundirlo. Recordemos que si una matriz es definida positiva y simétrica, admite una descomposición que es esta, ¿cierto? En el traspuesto L, ¿cierto? Que es la descomposición... bueno, la Cholesky es así, pero creo que hay más también. Entonces, por supuesto, el kernel también admite una descomposición, ¿cierto? En particular, si es finito, admite la misma, pero si es infinito,
admite otra, que es esta. Entonces, este teorema es la razón por la cual nosotros podemos decir, sabes que acá, en esta solución, no voy a, en vez de decir, porque uno podría decir, sabes que en vez de lo X, no voy a usar lo X no sirven para nada porque tengo un conjunto de imágenes, no sé, el producto punto entre imágenes no tiene nada que ver con lo que yo quiero encontrar, que es saber si en esta imagen hay un perro o un gato, por ejemplo. Entonces, sería descabellado pensar que uno podría implementar una máquina de soporte vectorial para diferenciar imágenes, ¿cierto? Que son matrices de, pensemos en las MNIST, son de 26 por 26, ¿ya? Con dígitos, ¿cierto? 0, 1, 2, 3. Y uno podría implementar una máquina de soporte vectorial para diferenciar los ceros de los unos, por ejemplo. Entonces, uno podría decir, ¿sabes qué? Voy a implementar una máquina de soporte vectorial y la métrica natural de la máquina de soporte vectorial es el producto punto. Entonces voy a hacer producto punto entre mis ceros y mis ochos. No sé, mis ceros con los ceros, los ochos con los ochos, y debería ser más similares si son ochos, si la base de datos tiene 8, si tiene 6, no sé. Entonces, por supuesto, no es la métrica. El producto punto entre imágenes no es la mejor métrica. Por supuesto, va a funcionar algo si tengo suficientes datos. Los ceros se tienen que parecer más entre 100 producto punto que los 8 entre sí. Pero puede haber una métrica mucho más eficiente, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir si el camino blanco tiene intersecciones es un 8 y si no es un 0. Eso es mucho más natural que estar haciendo producto punto de cientos de puntos, ¿no? Entonces, ciertamente hay una distancia que es que puede ser más inteligente que el producto punto. Entonces, a mí me gustaría, en esta parte, poner un kernel, porque sé que un kernel es una versión generalizada de una distancia. Entonces quiero reemplazar este producto punto de xy, xj, lo quiero reemplazar por un k de xy, xj. Y la justificación de que puedo hacer eso es este teorema. Porque me dice que el kernel, con las propiedades que yo vi arriba, ¿ya? Ese kernel, admite una descomposición en producto punto de esta forma en algún espacio. En algún espacio, ¿ya? Entonces, cuando yo reemplazo acá el kernel, estoy diciendo que efectivamente, si yo pongo esto igual acá, efectivamente, como el k es igual a esto, es equivalente a desde el comienzo de la derivación del problema decir cambio x por phi de x, ¿ya? Y para todo kernel que tenga estas dos propiedades, que sea simétrico y que sea definido positivo, entonces va a existir ese phi, ¿no? Eso. Ya, entonces no sé si hay algún comentario que se me fue. Ya. Bien, sigo avanzando entonces. Ahora vamos a hacer esa construcción. Perdón, antes de hacer esa construcción vamos a ver cuáles son algunos ejemplos de kernels. En primer lugar, ejemplo 1. ¿Ya? Pero antes le voy a hacer un ejemplo 0. ¿Ya? K de x, y, xj igual producto punto de x, y, xj. ¿Esto será un kernel? Por supuesto. ¿Cuál es su descomposición en funciones base? Como esta que está aquí. ¿Cuál es el phi? Phi es x. El phi es x, ¿no? ¿Y cuál es el espacio de Hilbert? ¿Y cuál es el producto punto? Bueno, el mismo donde vive x, ¿no? Por supuesto, para que yo pueda implementar esto, x tenía que ser del comienzo un espacio de Hilbert. Por ejemplo, Rn, ¿no? Si x, uno puede definir kernels literalmente sobre cualquier cosa, ¿ya? Entonces, si x hubiese sido el conjunto de manzanas, bueno, por supuesto, yo no puedo hacer esto, ¿ya? Tengo que ocupar ahí tengo que ocupar un phi, ¿ya? Cada phi de manzana me va a dar el peso de la manzana, ¿ya? Ahí sí. O sea, estoy mapeando las manzanas a R, y ahí puedo hacer esto, ¿ya? Ese es el caso 0. Caso 1 es la extensión más trivial de esto, recuerden que esto es lo mismo que esto, x
X traspuesto Y es lo mismo que X producto punto Y. ¿Ya? Entonces la extensión más trivial es sumarle una constante y elevarlo a D. ¿Ya? Entonces ahora mi pregunta es, ¿cuál es el phi? ¿Cuál es el phi? ¿Ya? Aquí seguramente, entendiendo este kernel, les va a dar un poco más de intuición sobre el phi. ¿Ya? Entonces, hagamos un desarrollo bien más o menos simple de esto. Consideremos el caso en d igual 2. Debe estar aquí esto, ¿cierto? Sí. Consideremos el caso de d igual 2. Si d igual 2, entonces uno usa... esto es igual a c más x traspuesto y al cuadrado. Y eso es igual a... Vamos a usar el teorema del binomio, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese? Más 2xy c, bien, más x traspuesto y. ¿Ya? Y de hecho lo voy a escribir de otra forma. Lo voy a escribir un poco más fácil. 2c suma de xy, y xy, más suma de xy cuadrado. Y ahora acá vuelvo a usar el teorema del multinomio, ¿cierto? Y esto es igual a la suma de x cuadrado y cuadrado más toda la doble suma de los xy, ¿cierto? Entonces, ¿qué me falta? Bueno, le pongo el doble si es que esta es la suma y media, ¿cierto? Este va de 1 a n y este va de i a n. Saco el 2 para no tomar los pares. Entonces, si se dan cuenta, esto es igual a un producto punto entre dos vectores bien grandes. Tengo el c, aquí tengo x, 2c, o sea, tengo los raíz de 2, c, xy para todos los xy y así. Y después tengo los cuadrados que están acá, los x cuadrados, todos los cuadrados. Y después tengo los xy, pero los xy, xj. ¿Qué es lo que está acá? Tengo los cuadrados, tengo los raíz de 2x cruzados, tengo los raíz de 2xc y tengo el c. Y si yo hago productos puntos de este polinomio evaluado en x, perdón, de este phi evaluado en x, por el mismo phi evaluado en y, voy a obtener esto que está acá. Entonces, hicimos algo, nos van con raíz de 2 los últimos, o me perdí. En la última línea. ¿Los x? Sí, van con raíz de 2, porque es por la raíz de c. A ver, déjame ver si tengo el... Un segundo. ¿Me perdí o no? Aquí estoy. Ya. Ahí está. Profe, Ahí está tenemos el un cuadrado desarrollo gigante completo, lo pueden aquí. ver en el apunte. ¿Cómo? No, nada, eso, era el cuadrado gigante. Ya. Sí, lo pueden ver en el apunte, ahí está lo que acabamos de hacer, básicamente. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Si estoy usando un kernel polinomial, o sea, en mi... ¿Dónde estoy? ¿Acá? No, estoy aquí. Entonces, si estoy usando un kernel polinomial, básicamente si en mi máquina de soporte vectorial reemplacé... Ah, gracias Kevin, vale. Debe haber sabido eso hace años. Probablemente lo olvidé. Cuando cambie esto por el kernel,
Entonces, esto básicamente nos ahorra la pega, ¿ya? Cuando cambie esto por, por un kernel polinomial, como este que está aquí, básicamente estoy diciendo que el problema es el mismo, pero en vez de X, estoy usando todo esto. Simplemente cambiando el kernel aquí, ¿ya? Entonces, es el kernel polinomial, es el kernel lineal, este es el kernel RBF, ¿cierto? Que es como una gaussiana, también es un kernel, es una medida de similitud entre X e Y. Mientras X más parecido a Y, eventualmente X igual a Y, esto es 0, entonces esto vale 1. Y mientras más lejos, esto va decayendo, ¿cierto? Entonces yo puedo graficar cada RBF de X, 0. O sea, cómo se parece el X al 0. O que es equivalente a graficar en función de X menos Y. ¿Cierto? Y esto es, por supuesto, así. Entonces, mi medida de similitud, que es como la más natural, ¿cierto? Porque directamente toma la distancia euclidiana. Esta no es distinta a la métrica euclidiana. Me está diciendo que si mi X se aleja del Y, entonces el kernel decae de esa forma, igual que la opción. Después está el kernel periódico, que es una exponencial con un seno cuadrado. Entonces, tengo el seno. Eso lo multiplico, lo elevo al cuadrado, me queda algo así. Y después le pongo la exponencial con el menos, ¿cierto? Aparte de cero, esto recuerden. Entonces eso me queda algo así. Los ceros se convierten en 1, los 1 se convierten en chico, básicamente. Entonces esto va quedando como una cosa así. Entonces este kernel me dice que cuando X se aleja del Y, empieza a disminuir la similitud, pero llega un momento en que se repite. Y se repite. Y se repite, y se repite, y se repite, ¿ya? Entonces, estos kernels son muy buenos para simular eventos periódicos, ¿ya? Por ejemplo, uno quiere modelar la cola de clientes en una antena de celular, no sé, ¿ya? Porque tiene un patrón repetitivo durante el día y durante la semana. O las filas en los bancos, no sé, que todos los meses la gente que le pagan por cheque no tiene cuenta, va a buscar su plata, su bola de vista, no sé. Entonces, hay un patrón que se vuelve a repetir, entonces el día 1 de enero debe ser similar al 1 de febrero y similar al 1 de marzo. Porque si yo no equipo el tiempo con una métrica repetitiva y implemento un modelo, digo, claro, el 1 de enero tiene índice 1 de 1 y después el siguiente mes tengo índice 1 de 2, esos índices no se parecen. Entonces el proceso nunca debería repetirse, ¿no? Entonces, de esta forma, como que el tiempo uno lo va doblando y lo va poniendo encima, lo va como traslapando. Entonces, eso permite decir, bueno, lo que yo vi el 2 de febrero es similar a lo que vi el 2 de enero, entonces puedo ajustar un modelo mensual. Ya, ¿cuánto tiempo nos queda? 2 minutos. Truco del kernel. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, lo que les comenté acá, básicamente, no acá, aquí, no, tampoco ahí, ahí. Ya. Este es el truco del kernel, ¿ya? Que es reemplazar el producto punto con otro kernel, con otro producto punto en otro espacio, ¿ya? Entonces, es simplemente lo que les he estado diciendo. El teorema de Mercer afirma que cualquier función simétrica definida positiva representa un producto interno en algún espacio. Entonces, como SVM solo requiere el cálculo de productos internos, lo anterior permite construir un kernel SVM, ¿ya? Donde se parametriza directamente el producto interno en el problema de optimización. Entonces, cualquier algoritmo que sea expresado mediante productos puntos se puede kernelizar. Y eso equivale básicamente a cambiar todos los X por phi. Entonces, como ahora todos los phi van a aparecer en producto punto, con otro phi, entonces lo reemplazo por el kernel. En cualquier parte de donde yo vea xy, xj, lo cambio por phi de xy, phi de xj. Y como no me importa el phi, me importa el k, eso lo cambio como x
K de XY, XJ. ¿Qué otro algoritmo usa un producto interno? Gracias por la pregunta. Eso lo vamos a ver en 4 slides más. ¿Ya? Y en los... sí, alcanzamos a terminar. Entonces, en el kernel, esto es lo que he estado tratando de hacer todo el rato, ¿cierto? Este es el kernel SVM, perdón, este es el kernel lineal, ¿cierto? Tengo ahí el producto punto. ¿Ya? Entonces, esto para mí es lo más sorprendente. Fíjense el problema que estamos resolviendo. Estamos resolviendo ¿se acuerdan, cierto? Que el primal, ¿cierto? Que es la minimización del margen con las variables de holgura, ¿cierto? Que es el margen suave, y condicional a que la etiqueta tenga el mismo signo que el clasificador lineal. Ya. Para eso tenemos que encontrar dos parámetros, recuerden, el V, que es donde pongo el hiperplano, y el W, que es la inclinación del hiperplano. ¿Cierto? Bien. Entonces, este W, que de a uno me pueden responder, ¿dónde vive? ¿Con los parámetros? ¿Dónde? ¿Con el espacio y los parámetros? R n por 1, algo así. No, porque, o sea, en primer lugar, lo primero que hay que darse cuenta es que ese W vive en el mismo espacio que vive phi, porque estoy haciendo un producto punto con phi ahí. Sí. El espacio de los parámetros, pero en el espacio de los nuevos parámetros, de los parámetros que tienen dimensión phi. Dimensión de phi, ¿cierto? Entonces, eso lo denoté como RD. RD. Recordemos, X está en RM y phi está en RD. ¿Ya? Entonces, RD. Y yo les dije que el M es finito, ¿cierto? Es, no sé, el tamaño de mi vector, pero el D, recuerden que al phi yo le agrego, y 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 le agrego, ¿cierto? Entonces, eventualmente, el D es infinito. ¿Ya? En particular, para este kernel, el D es infinito. ¿Ah? Este kernel tiene una expansión de bases que tiene esta forma. Es una base, no sé, PX, ¿no? Que BI, Y. Esto puede quedar de tarea. Encontrar el psi, X, Y, igual 1 a infinito. ¿Ya? La descomposición de este kernel es infinita, o sea, el phi tiene infinitos términos. Entonces, cuando yo elijo ese phi para mapear mi X, estoy mapeando el X de Rn, lo estoy mapeando a R infinito. ¿Ya? ¿Y quién es R infinito? ¿Alguien me puede decir quién es R infinito? Vamos a hacer un paso intermedio. RD, R infinito. Estos elementos que están acá son vectores. Y los vectores se pueden entender como una función entre el conjunto de índices, ¿cierto? A R. Si mapeo ahora a otro espacio RD, bueno, entonces la función que tengo ahora va desde RD a R. Acá son funciones que van de R en R. ¿No? O sea, cada punto es una función que es continua. Por eso tiene infinitos puntos. ¿Ya? Aquí eran, no sé, pensemos, 7 puntos. Cada elemento, 1, 2, 1, 3, 4. Aquí son de puntos. Son más, ¿cierto? 1, 7, 8,
15, 20, 3, 7, 4. Acá es una función, no puedo escribirla como vector. Entonces la voy a escribir así. Cada punto de R infinito tiene esta forma. ¿Ya? Ahora, ¿y dónde están estos elementos? No entré en mucho detalle, pero están ahí. ¿Ya? Están en ese espacio de Hilbert. Ya, entonces esto es lo más sorprendente de todo. Estoy formulando un problema que tiene infinitos parámetros. ¿Ya? Los parámetros están en un espacio que tiene dimensión infinita. Entonces, ¿cómo? No sé si alguien me puede dar la intuición acá. ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿Cómo puedo encontrar infinitos parámetros si tengo finitos datos? Porque eventualmente D va a ser mayor que N. Ni siquiera consideramos el caso infinito. Eventualmente D va a ser mayor que N. Si yo agrego y agrego y agrego y agrego. ¿Ya? Entonces, independiente de eso, cuando yo pongo este K acá, la solución ya no tiene orden infinito. Porque el producto punto entre dos funciones, esta W, igual es un escalar. Entonces yo podría decir, mira, esta función, mira, piensa que es como exponencial de menos t menos x partido por lambda. ¿Ya? Y otra función es exponencial de menos t' menos x partido por lambda. Y voy a hacer, y por supuesto estas funciones tienen infinitos elementos, ¿cierto? Por supuesto no se ven así, se ven así. ¿Ya? Pero cuando yo hago el producto punto entre ambas, eso es un número. Aquí eso que está acá. Al resolver esto, o sea, al reemplazar tengo eso, ¿cierto? Y al implementar tengo esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Tengo mi SVM con un kernel polinomial, mi SVM con un kernel RBF, y estas son las soluciones que obtengo. Entonces, esto es equivalente a mapear todos mis puntos a través de phi igual no sé, pero tiene un kernel polinomial. Y este con un phi que no sé, pero tiene un kernel gaussiano. RBF, perdón. ¿Ya? Y cuando digo no sé aquí, fui flojo nomás, no lo escribí. ¿Ya? Pero aquí el phi realmente, o sea, lo puedo escribir, es una suma infinita, ¿cierto? Ni siquiera me acuerdo cuánto es exponencial de algo. Y esto sí va a ser raro porque o esto lo voy a hacer, no, esto mejor lo voy a hacer en la próxima clase, es un minuto más, pero básicamente mostrar que Ridge Regression, como lo conocemos, no tiene productos puntos. Pero yo puedo usar el lema de inversión de matrices para reexpresar esta solución como productos puntos, y ahí lo kernelizo. Y la solución, esto, tiene una interpretación súper interesante que la vamos a ver en la próxima clase. Eso, me aburrí un poco al final, pero lo hice en función de que podamos seguir avanzando, porque con 2 clases por slide creo que es muy lento. Pero si tienen dudas, le dan el apunte. La próxima clase podemos abrir 10 minutos terminando este ejemplo y resolviendo dudas. Y vemos la próxima clase que es de aprendizaje no supervisado. Eso. Muchas gracias.